Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, diferencias que acercan. Por lo general estamos acostumbrados a pensar que las diferencias distancian, separan a las personas y efectivamente suele suceder en muchísimos casos. Sin embargo, si lo observamos de otra manera, si nos esforzamos por recuperar lo que se está perdiendo en términos de relaciones, nos vamos a dar cuenta al final que las diferencias que tienden a separar a la mayoría de las personas, en nuestro caso pueden ser diferencias que más bien nos acerquen y mejoren nuestras relaciones, así como lo escuchan. Así que nuestro tema, diferencias que acercan. En la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, Pablo ya en una edad madura escribe lo siguiente: solo Lucas está conmigo. Está haciendo referencia de, en cierto sentido, las pérdidas relacionales que ha vivido. Y dice: trae a Marcos contigo cuando vengas, pues me será de ayuda en mi ministerio. Lo que tiene que ver, o con qué tiene que ver esta petición de Pablo, es que necesita en ese momento de soledad, de dificultad, de tristeza, a alguien idóneo, digámoslo así. Y curiosamente Pablo selecciona o solicita le traigan a un joven que fue razón y causa de diferencias grandes entre Pablo y uno de sus grandes colegas y amigos, Bernabé. La diferencia que tuvo Pablo con Bernabé sobre este joven fue tan grande que se separaron, rompieron sus proyectos, deshicieron sus planes y cada quien se fue por su ruta, por su propio rumbo. ¿Debido a qué? A que en ese momento las diferencias los separaron, pero, y es aquí donde el tema de la madurez interviene, más tarde, con algo de más madurez de vida, entonces aquello que fue diferencia en otro tiempo, ahora fue una diferencia no que separó, como en la primera ocasión, sino una diferencia que acerca. Entonces, amigos, significa que realmente está en nosotros y en cómo quisiéramos observar las cosas, decidir realmente si las diferencias nos van a separar o nos van a acercar, como es el caso que estamos aquí encontrando. Este joven Marcos, al final del camino o a final de cuentas, resultó ser un factor de unión y no de separación. Por eso hablamos de diferencias que acercan. Ahora bien, pasemos adelante en este tema y trabajemos con esta interrogante. ¿Cómo son, amigos? ¿Cómo son las diferencias que acercan? Casi que cuesta creerlo, ¿no es cierto? Mucho menos aceptar que las diferencias nos pueden acercar. Pues, amigos, está sobradamente comprobado de que si fuésemos nosotros exactamente iguales con las personas con las cuales intercambiamos e interactuamos en la vida, sería un desastre. Porque ser muy parecido a otra persona no lo va a resolver, lo puede complicar enormemente, porque ambos tendrán las mismas debilidades, porque ambos tendrán los mismos defectos, las mismas tendencias. Entonces, tiene más sentido. Si lo pensamos bien, tiene más sentido decir, hombre, las diferencias en lugar de separarnos nos pueden acercar en razón de que son diferencias. Y créase o no, las diferencias son más fáciles de acoplar de lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿cómo son las diferencias que acercan? Primera respuesta, es el tipo de diferencia número uno que te hace ver cosas en ti mismo que antes no veías. ¿Dónde está la persona, amigo, amiga, que te puede ayudar a ver lo que tú no ves de ti mismo, de ti misma? Está en la persona con la que tienes diferencias. Porque esa persona y esas diferencias van a poner en un grado, yo diría, mayor
cosas que tú no has visto. Y que entonces a partir de esa diferencia vas a poder ver, vas a poder notar. ¿Te das cuenta? Entonces son diferencias que acercan, te hacen ver cosas que antes no mirabas. Lo cierto, y quizá es un poco triste decirlo, pero necesitamos un poco de problemas para poder ver todo en nuestras vidas. Y eso significa, o tiene la implicación, que necesitamos nosotros tener ese roce, esa molestia de estar con alguien diferente, luchando de un modo y de otro, pero dentro de ese proceso de lucha de personalidades, tú comienzas no solo a notar cosas en la otra persona, comienzas a notar cosas en ti, porque atención a esto, la otra persona saca de ti cosas que tú no estás viendo, cosas que tú no estás consciente que están como parte de tu vida, de tu persona. Entonces, ¿cómo son las diferencias que acercan? Uno, te hacen ver cosas en ti mismo que antes no veías. Dos, las diferencias que acercan te mejoran a fuerza de estar rozando con la otra persona. Dice la Biblia, hierro con hierro se aguza. Así dice el rostro del hombre con su compañero. Lo que está diciendo, en términos más simples de explicar, es que a fuerza de estar rozando tu personalidad con la de alguien más, entonces así se va afinando la persona de cada uno. Y bueno, no es algo que nos agrada, y en la práctica menos, pero es ciertísimo, a fuerza de estarte rozando con otra persona, estar viviendo ese malestar de las diferencias, a fuerzas de eso te vas mejorando. Y óyelo bien, cada vez respondes mejor a la manera de ser de esa persona, y no solo a la manera de ser, sino que respondes mejor a todo lo que te molesta, a todo lo que te perturba. Sigo sumando, número 3, ¿cómo son las diferencias que acercan? Te hacen conocer al otro realmente cómo es. ¿Quién quiere estar viviendo con una mentira? Nadie. Creo que nos guste o no, preferimos vivir con la persona real o convivir con la persona real, ¿no es cierto? Porque nadie quiere estar viviendo con una cosa con alguien que realmente no es así. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, acercamos personas a nuestras vidas, porque no es que se nos acercan, es que las acercamos, es que las subimos al barco. Y por alguna razón que ahora mismo no viene al caso explicar, vemos en esa persona cosas que creemos están allí y cosas que están allí no vemos. Entonces, incorporamos a esa persona a nuestras vidas. Luego viene la etapa de la decepción. Uno, decimos que esa persona nos engañó, decimos que nos mintió o decimos que si la hubiésemos conocido. Pero lo cierto es que ni es que te engañó, ni es que a la persona no la conocías, solo la conocías en cierto nivel, en cierta dimensión. Pero a fuerza de estar interactuando con esta persona, comenzaste a ver cosas que antes no mirabas. Pero yo te pregunto, ¿quieres vivir con lo que superficialmente mirabas en esa persona o quieres vivir con la persona total? Yo prefiero vivir con la persona total. Entonces, a fuerza de estar teniendo diferencias con ese alguien, entonces comienzas a notar, esta persona no es exactamente como yo la dimensionaba, no es como yo la concebía, no es como yo la pensaba, es así. Entonces, cuando tú descubres realmente cómo es la otra persona, tienes dos caminos, o te decepcionas y te vas, o maduras dentro de ese marco de relación y dices, bueno, es así. No significa que lo otro era falso, lo otro está ahí, pero descubriste nuevas cosas. Entonces, con esa incorporación de nuevas cosas, tú comienzas a introducirte en una relación más madura, más estable, más profunda. Porque entre más superficial es nuestro conocimiento de una persona, así de superficial será nuestra relación con ella. Y entre más profunda sea la relación nuestra con una persona, más profunda es entonces
o mientras más profundo, quiero decir, es nuestro conocimiento de esa persona, más profunda es nuestra relación con ella. Así es que te hace conocer esas diferencias al otro realmente como es. 4, ¿qué más? ¿Cómo son las diferencias que acercan? Te llevan a la transformadora experiencia. Mira cómo la califico. Te llevan a la transformadora experiencia del perdón. El perdón, amigos, es absolutamente redentor. El perdón es absolutamente terapéutico. Hay personas que se niegan a perdonar y no se dan cuenta que con su negativa prácticamente se niegan a madurar. Si hay algo que reclama maduración, es cuando tenemos esas etapas de decepción, ¿no es cierto? Vemos a la persona y decimos, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces aquí lo que te queda es entrar en la dimensión del perdón. ¿Qué es el perdón? Perdón básicamente es condonar una deuda moral, eso es básicamente. No es disculpar a la persona, no es echarte la culpa, es decir, esta persona hizo esto que me ofende, pero yo le condono la deuda. ¿Sabes qué? No me debes más. No te debe no porque no te debía, no te debe porque tú decides perdonarle la deuda, eso es el perdón. Y amigos, le llamo al perdón una experiencia transformadora. Las personas que logran hallarle sentido a su existencia son personas que definitivamente sí tuvieron que aprender a perdonar. Y todos los que hoy día recogen pedazos o recogerán pedazos más tarde, son personas que se negaron a perdonar. No quisieron perdonar por la razón que sea. Y se privaron a sí mismos de esta experiencia renovadora, transformadora, terapéutica, redentora. Maravilloso es el perdón. Difícil, pero necesario. Y número 5, con lo que cierro, ¿cómo son las diferencias que acercan? Son diferencias que te hacen buscar cómo acomodarte con la otra persona. Mira qué concepto, mira qué idea. Yo sé que es dificultoso aceptar esto. Tener que acomodarte a la otra persona. Acomodarte significa de alguna manera modificar tu propia forma. Donde tú encajas mejor, necesitas hacer unos trabajos ahí para poder encajar mejor. Pero cuando tú logras acomodarte a la otra persona, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama madurar. Solo los niños se encaprichan que porque esto no es así, porque no es como lo quiero, y se tiran a llorar y hacen un desastre. Pero cuando tú maduras, tú te acomodas. Tú ya dejas de pensarlo tanto. Tú dices, pues, ¿y qué gano con estar argumentando? Esta persona está aquí, es parte de mi vida, es parte de mi escenario. Aquí solo queda una cosa, y es acomodarme. Y déjame aclararte. Acomodarse, amigo, amiga, no es una cosa ilegítima, una cosa de cobardía, de falta de carácter, no. Al contrario, para acomodarte a la personalidad de alguien más, se requiere carácter, se requiere dominio propio. Porque acomodarte a la otra persona tiene esa implicación, es un acto de negación propia. Pero ¿por qué lo haces? ¿Como un regalo para esa persona? No, lo haces como un regalo para ti mismo. Para que tus relaciones funcionen, para que tu vida tenga sentido. Entonces te acomodas a la otra persona en ese proceso de estar lidiando con las diferencias, y a eso se le llama madurar. Entonces, nuestro tema de hoy tiene esta gran implicación como pregunta: ¿cómo son las diferencias que acercan? No que separan. De eso hay un montón, pero tú puedes cambiar. Y en vez de diferencias que separan, que destruyen relaciones, ¿qué tal hablar de diferencias que acercan? ¿Cómo son las diferencias que acercan a las personas? 1, te hacen ver cosas en ti mismo que antes no veías. 2, te mejoran a fuerza de estar rozando con la otra persona. 3, te hacen conocer al otro realmente cómo es. Y eso es bueno. No para decepción, sino para acoplamiento. 4, te lleva a la transformadora experiencia de tener que perdonar. Y 5, finalmente, las diferencias que acercan te hacen buscar cómo acomodarte al otro. Y eso
es madurar. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Diferencias que acercan.